Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. No sé si me Buenas escuchan. noches. Ok, Doris. Solo falta Doris, ¿verdad? No sé si me escuchan. Buenas noches, sí, escuchamos. Ok, bien, la verdad es que no estaba muy bien el clima ahora también, ¿verdad? Pero, bueno, aquí no está lloviendo, ¿verdad? Pero sí está bastante nublado. Espero que no tengamos problema para esta tutoría, ¿verdad? Vamos a iniciar ya por cuestión de tiempo, ¿verdad? Vemos solo tres, ¿verdad? Pero igual, vamos a iniciar porque no se sabe, ¿verdad? Más noche puede hacer que llueva, entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. Ok, vamos a ver algunas cosas que habíamos quedado pendientes la vez pasada. En primer lugar no les he calificado la tarea número 1, me va a disculpar. Voy a ver si lo califico a más tardar el viernes, pero por cualquier cosa ya les voy a estar avisando, ¿verdad? He tenido unos atrasos personales, entonces eso es lo que me ha atrasado, ¿verdad? Entonces espero solucionarlo, espero calificar lo que es la tarea número 1 a más tardar el viernes, o si no, hasta el domingo, porque el sábado tenemos tutoría, ¿verdad? Toca súper pesado el sábado. Ok, entonces vamos a iniciar ahorita, ¿verdad? Vamos a iniciar algunos, como les decía anteriormente, vamos a iniciar algunos ejercicios que habían quedado pendientes la vez pasada. Esperaría que se pudiera avanzar lo máximo, ¿sí? Ok, entonces vamos a iniciar. Siempre vamos a la presentación. Bueno, no sé si miran ya la presentación. Me avisan por favor las tres para poder, digamos, iniciar con la tutoría número 3. Tutoría de repaso número 3. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Esta es la tutoría número 3 tutoría de repaso número 3. Recuerden que el sábado tenemos la tutoría número 3 de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad y la vez pasada nos habíamos quedado con las fórmulas notables, que estas fórmulas notables son bien especial. Estas fórmulas notables son bien importantes verlas gráficamente, lastimosamente por el tiempo, pero les digo que para entender esta fórmula es bien importante utilizar lo que es gráficamente, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, la verdad, ¿sí? Entonces, habíamos estado viendo las fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas que son bien importantes que ustedes las aprendan y las sepan utilizar, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo la vez pasada, que teníamos a más b elevado al cuadrado, que es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y la diferencia de cuadrado, que era la tercera, ¿sí? Y la segunda que la diferencia de dos términos elevado al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿sí? Ok, estas son las fórmulas que estuvimos viendo, ¿sí? Y aquí están unos ejemplos que di, ¿sí? Eh, bien, efectúe y simplifique el primero. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué puedo hacer acá en lo primero? Me dan una expresión fraccionaria, ¿sí? ¿Donde qué? Donde tenemos que en este caso tenemos esta parte es la parte del numerador, lo que está en corchete, ¿sí? Y esto que está
entre AB, que es la parte del denominador, y la parte del numerador. Ahora bien, A menos B al cuadrado, ¿cómo a qué es igual? ¿Sí? ¿A qué es igual esto? ¿Quién me dice? A menos B al cuadrado. Quiero simplificar, efectúe y simplifique. Pero A menos B al cuadrado, ¿a qué es igual? Ajá. Veamos anteriormente. ¿A qué es igual A menos B al cuadrado? Por eso era bien importante, ¿verdad? ¿A qué es igual? A menos B al cuadrado, ¿a qué es igual? Al primer término elevado al cuadrado menos el doble del primer término multiplicado por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo, ¿verdad? Solución. Ponemos de forma, volvemos a copiar la expresión fraccionaria, ¿sí? Y esto es igual. Ahora sí lo podemos ver, ¿verdad? Esto es igual a esto otro, ¿sí? Pero A menos B al cuadrado, ¿a qué es igual? Hacer el desarrollo y también multiplicar esto. A multiplicado por lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo me quedaría esto, lo primer término desarrollado? ¿Cómo me quedaría A entre paréntesis A menos B, todo esto elevado al, perdón, A menos B nada más? ¿Sí? ¿A qué igual esto? Ajá, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Qué hacíamos cuando multiplicábamos A multiplicado por A menos? Primero hacíamos A por A y después A por B. ¿Cómo me quedaría acá? Me quedaría A por A, ¿sí? A por A, que es igual a menos A por B, A, B, ¿sí? ¿Y a qué es igual A menos B? A menos B, esto, todo esto elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Decíamos que es igual al primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Es la parte que yo voy a tener en el denominador. Voy a sustituir por los resultados que me han dado. Por eso es bien importante aprenderse la fórmula de los productos notables. ¿Sí? Y eso es bien importante para poder simplificar cuando tengamos expresiones, tanto para factorizar como para hacer las operaciones necesarias. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Preguntas hasta ahorita? Pregunta, el examen les va a preguntar a ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Doris, ¿preguntas? No, Lit, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, al desarrollar, ¿qué nos va a quedar? A
A multiplicado por A me va a quedar A al cuadrado. Más por menos, menos. ¿Sí? A por B, AB. Menos, entre paréntesis, cuidadito con los signos, ¿verdad? Me va a quedar A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Me deshago del signo que está afuera. Menos por más me da menos. ¿Sí? Aquí aparece el menos. Menos por menos me va a dar más. Menos por más me va a dar menos. Ahora, ¿quién puedo cancelar en el numerador? ¿Quién puedo cancelar en el numerador? El a al cuadrado lo puedo cancelar con menos a al cuadrado. Y 2ab le puedo cancelar 1. ¿Sí? Entonces solo me va a quedar ab menos b al cuadrado. ¿Sí? Ahora de acá, ¿quién puedo sacar factor común de lo que está dentro del numerador? ¿Qué puedo sacar acá de lo que está dentro del factor común? ¿Qué tienen en factor común en estos dos términos? Ajá. ¿Qué tienen en factor común esos dos términos? La B. La B, ¿verdad? Entonces sacamos B de factor común. Ah, pero como está multiplicando, este B se puede eliminar con este B. Se cancelan. Es decir, venimos y cancelamos. ¿Sí? Cancelamos. Entonces, ¿a qué es igual? Entonces me va a quedar A menos B sobre A. Pero esto es lo mismo 1 menos B sobre A. ¿Por qué? Porque si yo tengo A menos B, ¿sí? Dividido entre A, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Como tienen el mismo denominador común, yo lo puedo separar. A entre A menos B entre, perdón que me quedó muy grande. Hay veces que me cuesta un poquito escribir, me van a disculpar en ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Sobre B entre A. Pero A entre ¿a qué es igual? A entre A es igual a 1. 1 menos B sobre A. Y eso que aparece, por eso aparece 1 menos B sobre A. ¿Sí? Y eso es como tenemos una expresión grande y gracias a la fórmula de los productos notables, lo podemos descomponer al máximo como se quiera. Vean qué grande está acá y cómo se simplificó. ¿Sí? Teníamos esta expresión algebraica y llegamos a la expresión simplificada. Por eso dice efectúe las operaciones y simplifique 1 menos b sobre a. Y entonces tenemos que saber las fórmulas de los productos notables. Anotaditas ahí, ¿verdad? En un ladito, un cuadrito, pueden anotar toda esa fórmula porque le van a ayudar mucho. No sé si hay alguna pregunta o duda con este ejercicio. No, ninguna. Ok, perfecto. Resuelva esto. ¿Cómo, cómo vamos a desarrollar esto? Esto es lo mismo que tengamos como A, que más B, todo esto elevado al cuadrado. ¿A qué es igual a esto? ¿A qué es igual esta expresión? ¿Sí? Nuevamente, el primer término elevado al cuadrado más el doble producto de A por B más B elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿quién es mi A? Eso es lo interesante. A en mi ejercicio va a ser un medio de X al cuadrado. ¿Y quién va a ser B? B va a ser igual a ¿quién? A 3Y. Otra vez, no, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene activo lo que es el audio?
Ok. Entonces sustituimos, ¿sí? Primero va a aparecer a elevado al cuadrado, pero como a es igual a 1/2 elevado al cuadrado, eso va a aparecer, ¿sí? Vean que estamos utilizando nuevamente la fórmula. Todo esto es mi a y la fórmula que me dice es que el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero, que en este caso es a, y a es igual a 1/2 por x al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que el segundo término es 3y, más el segundo término elevado al cuadrado. Pero 1/2 multiplicado por x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a 1/4 multiplicado por x a la cuarta. ¿Por qué? Porque x al cuadrado y otra vez elevado al cuadrado, entre paréntesis nos va a quedar x a la cuarta. Y 1/2 elevado al cuadrado nos va a quedar 1/4. El 2, en este caso el 2 se me cancela, ¿sí? Este 2 se cancela con este 2 y al final solo me queda el 3, lo saco para afuera porque es conmutativo, lo puedo intercambiar dentro del término y no hay ningún problema. Más 3y elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado me va a dar 9 y y elevado al cuadrado me va a dar y al cuadrado. Y eso es como se hace lo que es cómo resolver, ¿sí? Y acá ya no se puede hacer nada, ¿sí? Se pudiera sacar factor común de dos términos, pero no, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ok, no sé si hay alguna pregunta. Solo hemos utilizado las fórmulas de los productos notables, ¿sí? Resuelva el siguiente. Cuando tenemos estos dos términos, ¿sí? 2x menos 1/5 multiplicado por y al cuadrado y todo eso multiplicado por 2x más 1/5 de y al cuadrado, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué fórmula puedo utilizar acá? ¿Sí? ¿Qué fórmulas puedo utilizar acá? ¿Puedo utilizar qué? ¿Qué me decía? Hay una fórmula que nos decía algo bien importante. A, si yo tengo A menos B, ¿sí? Multiplicado por A más B, ¿a qué era igual esto? ¿A qué era igual esto? A elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto se le llama la fórmula esta se le llama diferencia de cuadrado. ¿Sí? Es decir, tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿quién es mi A? A nuevamente es ¿quién? ¿Quién es mi A? ¿Quién es mi A? Según la fórmula, ¿quién es mi A con el ejercicio? A es igual a 2x y B a qué es igual. A 1/5 de y elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿O no es así? Entonces utilizamos la fórmula. ¿Ve? Como la fórmula nos dice que a elevado al cuadrado menos b al cuadrado, pero como a es 2x, entonces yo voy a poner a elevado al cuadrado, que eso va a ser igual a 2x elevado al cuadrado, menos que el menos de a al cuadrado menos b al cuadrado, y b, que en este caso es 1/5 de y al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Y esto 2x elevado al cuadrado, pues me va a dar como resultado 4x al cuadrado menos 1/5 elevado al cuadrado, me va a quedar 1/25 multiplicado por y al cuadrado y elevado al cuadrado, me va a quedar y elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces obtenemos este procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? De que cada problema que yo voy a desarrollar, yo voy a verificar la fórmula de los productos notables para verificar qué fórmulas puedo utilizar. Es decir, que esa es la clave para poder resolver estos problemas. No sé si hay alguna pregunta o si no, continuamos.
¿Preguntas? Pues no me quieren hacer preguntas, ¿verdad? No me quieren hacer preguntas ahora. ¿Será porque ya viene el invierno? No va. Ok, bueno, no se sabe. Está tan raro el cambio climático. Ese es un cambio climático que se está dando ahorita, calor, lluvia, viento, de todo un poco. Ok, ¿preguntas o no hay? Ok, vamos a avanzar. Representación en lenguaje algebraico. El más, ¿sí? El menos, producto. Cuando hablamos de producto en palabras, estamos refiriendo a una multiplicación, ¿sí? Entre, estamos refiriéndose a una división. Y eso es lo importante que vamos a ver a continuación. Del lenguaje natural podemos pasar al lenguaje algebraico. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, hay ejercicios que dicen, bueno, el doble de mi hermana y comienza, ¿sí? A trabajar de qué forma. Del lenguaje natural pasarlo al lenguaje algebraico, tomando como referencia los elementos vistos anteriormente. Esto está en el material, ¿verdad? Hay que leer muy bien el enunciado y representar con variables las cantidades que son desconocidas en tal enunciado, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejemplo nos dice representa simbólicamente los siguientes enunciados. Es decir, eh, ¿cómo pasar del lenguaje natural, es decir, nuestro idioma, nuestro lenguaje, al lenguaje algebraico, es decir, al lenguaje algebraico, que en este caso tiene que ver con variables, ¿sí? Y expresiones? ¿Cómo podemos hacer eso? Y eso es lo interesante. Veamos el siguiente, el primero. 6 veces un número natural arbitrario disminuye en la raíz cuadrada de 2. ¿Qué me están diciendo ahí? Estoy en lenguaje natural, lo voy a convertir a lenguaje algebraico. ¿Qué me están diciendo? Este es un poquito más de pensar. Ajá. ¿Quién me puede ayudar? Cuando decimos 6, que el lenguaje algebraico, ¿qué me está diciendo? 6, ¿sí? ¿Qué ponemos? ¿Cómo me lo lee el lenguaje algebraico? Cuando digo 6, el lenguaje natural. ¿A qué símbolo se está representando? ¿Cómo se representa en el lenguaje algebraico el número 6? 6 veces un número natural arbitrario. Es decir, arbitrario significa que puede ser una variable desconocida, disminuido en la raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ayúdenme, por favor. Me está diciendo que yo primero lo que tengo es que, vamos a ver, me está diciendo que yo tengo 6 veces un número natural arbitrario. Eso me está diciendo 6x, que disminuido en la raíz cuadrada de 2. Es decir, cuando nosotros le aplicamos la raíz a un número, ¿qué pasa con ese número? ¿Qué pasa con esa raíz que le aplicamos a ese número? ¿Aumenta o disminuye? Por ejemplo, cuando yo tengo 9 y le aplico la raíz cuadrada a ese número 9, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Pregunto, ¿aumenta o disminuye? Por ejemplo, tenemos 9. Yo le quiero sacar ese 9 la raíz cuadrada de 9. ¿Qué me va a dar como resultado?
¿qué es lo que me va a dar el resultado? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3, no aumentó, no que disminuye. Entonces esto va multiplicado por la raíz cuadrada de 2, que no le ponemos, pero lo vamos a poner. Después me dice, esa es la parte que yo he sombreado en amarillo. Después que me dice, multiplicado por la semisuma del mismo número más 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Que multiplicado yo lo puedo utilizar como paréntesis y me dice el número que la semisuma es el X de ese mismo número natural más 8. Entonces tiene que ser más 8, pero cuando me dice la semisuma es la mitad. ¿Sí? Entonces, esto es la expresión que nos queda. ¿Sí? Vean cómo pasamos del lenguaje natural al lenguaje algebraico, ¿sí? Y esa es la explicación, ¿sí? Entonces, acá yo lo tengo de la mejor forma, ¿sí? Nos dice 6 veces un número natural arbitrario, disminuido en la raíz cuadrada de 2, multiplicado por la semisuma del mismo número natural más 8. Y aquí está. Es un poco complicado, ¿verdad? Pasar del lenguaje natural, pasar al lenguaje algebraico. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este primer problema de qué significa representar simbólicamente los siguientes enunciados. Es decir, pasar del lenguaje natural a lenguaje algebraico. Veamos el siguiente. El perímetro. Aquí tenemos que saber un poquito en matemáticas. ¿Por qué? Ustedes, como son de informática, les puede aparecer un problema donde ustedes pueden resolver que el problema les pida o hacer un algoritmo donde les pide que les pide encontrar el perímetro de un rectángulo. Entonces nosotros tenemos que saber qué es, a qué se nos está refiriendo cuando dice cómo poder encontrar el perímetro de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Y qué nos dice? El perímetro de un rectángulo que es 4 centímetros más largo que ancho. ¿Qué es lo que podemos obtener? Primero, solución, primero vamos a, ¿qué? Vamos a utilizar el rectángulo. Por eso es bien importante para los de informática, ¿sí? Que hay que tener en cuenta bien importante. Ustedes pueden generar algoritmos donde pueden utilizar, donde les pide el problema, mire, encuéntreme el perímetro de cualquier rectángulo. Solo denme como entradas las variables, tanto ancho como el largo, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar el perímetro de un rectángulo. Pero ¿qué es el perímetro de un rectángulo? No es más que la suma de sus lados. Pero aquí es bien importante. ¿Qué tal si yo le denoto al ancho como X? ¿Sí? Porque dice, yo solo sé que nos dice el siguiente problema. Yo pongo A ancho, lo voy a denotar como ¿quién? A ancho lo voy a denotar como X, porque no sé cómo es X. No sé quién es ancho. Y el largo, ¿quién va a ser el largo? ¿Quién va a ser el largo? Solo nos dice esto, el perímetro de un rectángulo que es 4 centímetros más largo que el ancho. ¿Sí? Que me está diciendo que el largo es 4 centímetros más largo que el ancho. Es decir, que me está diciendo que en este caso es X más 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, el largo, tenemos que los lados vale X más 4
y abajo vale x más 4. Y lo ancho le hemos llamado x. ¿Y cuál va a ser el perímetro? La suma, ¿sí? Cuando yo sume los lados, más este, más este, más este, voy a obtener el perímetro, ¿sí? X más 4 más x más 4 va a ser 2x más 8. Más x, voy a obtener que el perímetro va a ser igual a 4x más 8. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Aquí me está diciendo el perímetro de un rectángulo que es 4 centímetros más largo que ancho. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este problema. Vean cómo podemos pasar de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico. ¿Sí? El perímetro es la suma de los lados, pero como yo no sé quién es ancho, le llamo x como una variable desconocida. Ah, pero el largo me dice que es 4 centímetros más largo que el ancho, entonces es x más 4 centímetros, que es lo que es de largo. No sé si me doy a entender o lo vuelvo a explicar, como ustedes gusten. O sea, es bien importante cómo podemos pasar de un lado a otro, ¿sí? Bien, piensen este. ¿Qué nos dice este? Vamos a ver. El área de un rectángulo que tiene por ancho 50 centímetros. ¿Cómo nos quedaría esto? Tenemos el rectángulo. El área de un rectángulo que tiene por ancho 50 centímetros. ¿A dónde voy a colocar el 50 centímetros? ¿Quién es el ancho de este rectángulo? ¿Sí? El ancho es la parte más, digamos, angosta. ¿Sí? Y al lado, que no lo conozco, yo le llamo X. Pero el área de un rectángulo, ¿cómo es? Es largo por ancho. Entonces, al final, el área representado por A me va a ser igual a ¿quién? A 50 multiplicado por X. ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo no es más que ancho por largo o largo por ancho. Como es conmutativo, no hay ningún problema. ¿Sí? Y eso es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos establecer de lo que me está diciendo el enunciado de lenguaje natural a lenguaje algebraico? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque a ustedes les va a servir bastante para poder generar algoritmos y poder, digamos, hacer estos algoritmos o pseudocódigos, o también lo pueden hacer como flujo, diagramas de flujo, ¿verdad? ¿Preguntas? Es un poco complicado, hay que pensar bien las cosas, ¿verdad? Ok. Este es un poco más complicado, ¿sí? Un alambre de longitud L se corta en dos pedazos para diseñar un triángulo y un cuadrado. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, un alambre o puedo tener un lazo y yo lo corto en dos partes iguales y de ahí quiero diseñar un triángulo y un cuadrado. Escribe el área de cada figura a partir de la longitud del cuadrado y la longitud del cable. Es decir, ¿qué relaciones hay? Es decir, primero yo tengo el alambre, ¿sí? Vamos a suponer que esta línea es el alambre, ¿sí? Y venimos y lo voy a cortar en dos. Lo vamos a ver. Aquí lo vamos a cortar. Uy, perdón, que todo se me borra. Control.
perdón. Ok, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a colocar, ¿sí? Solución. Yo tengo el alambre acá, ¿sí? Entonces yo lo voy a cortar. ¿Cuánto vale la longitud de este alambre? ¿Cuánto vale la longitud? Vale L. Me están diciendo que la longitud vale L, ¿sí? Todo esto vale L. Pero ¿qué tal si yo lo corto acá? Voy a cortar en dos pedazos, no necesariamente iguales, ¿sí? Este es el alambre. Yo lo corto acá. Le voy a llamar a todo esto que está acá, le voy a llamar X. Y a todo es el pedazo que yo he cortado, porque no sé cuál es lo que le he cortado, ¿sí? Y el otro pedazo me va a quedar como, me va a quedar como la longitud del alambre quitándole a la que le corta, a lo que le he cortado. Es decir, en este caso, L menos X, ¿sí? Porque cuando sumemos X más L menos X, se me van a cancelar las X y solo me va a quedar L. Entonces acá podemos, de este pedazo, nosotros podemos construir un triángulo. Puede ser cualquier triángulo, le vamos a llamar un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo divida esta longitud en tres partes, ¿cómo me va a quedar? X entre 3, ¿sí? Por ejemplo, este vale X entre 3, este vale X entre 3. Y este vale X entre 3. ¿Por qué? Cuando yo sume X entre 3 más X entre 3 más X entre 3 me va a dar X, ¿sí? Es cuando sumamos un tercio más un tercio más un tercio, eso es 1. 1 por X, eso me da X. Pero yo lo que necesito es encontrar el área, ¿sí? Y el área es base. El área de un triángulo lo vamos a anotar como A sub T. El área de un triángulo aquí es igual a base por altura entre 2. Pero el problema es que tenemos acá un triángulo equilátero. ¿Qué pasa si yo, en este caso, trazo la altura, ¿sí? Y yo a esta altura le llamo H, ¿sí? Pero cuando trazamos una altura en un triángulo equilátero, ¿sí? Además es una mediatriz. Es decir, que este lado es igual a este otro lado. ¿Cuánto X entre 3 lo tengo que dividir entre 2? Y eso me da ¿cuánto vale este pedacito? Vale 1 sobre 6. De esto acá, ¿sí? Entonces esto lo voy a borrar porque para que no confundirnos, ¿sí? Este pedacito, ¿sí? Y este otro vale X entre 6, ¿sí? Ahora ya tenemos un rectángulo y la altura lo que me dice que es, llega perpendicularmente, es decir, 90 grados. Entonces H a qué es igual. H va a ser igual por Pitágoras, ¿quién se acuerda de Pitágoras? Va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De X sobre 3, ¿sí? De X sobre 3, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Menos X entre 6, ¿sí? Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Pitágoras dice que que la hipotenusa, ¿sí? Que la hipotenusa, en este caso, ¿quién se recuerda cuando mirábamos, cuando se veía el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los catetos elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, h a qué es igual. Esta es la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, me va a quedar x elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre 3 elevado al cuadrado, que esto es igual a 9, menos
x al cuadrado sobre 6 elevado al cuadrado, que esto me va a dar 36. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? H a qué es igual. Uno sobre 9, ¿sí? 1 entre 9 menos 1 sobre de 36, ¿sí? Es como que yo tenga 1 entre 9 menos 1 entre 36, ¿sí? Y comenzamos, ¿sí? Esto es igual a ¿quién? Comenzamos a descomponer, sacamos el mínimo común múltiplo de 9 y 36, ¿sí? Este es 6, ¿verdad? No nos vayamos a confundir, ¿sí? Pero como 36 dividido entre 4, eso nos da 9, ¿sí? Entonces la absorbe, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría 1 sobre 9 menos 1 sobre 36? ¿Quién me ayuda ahí? Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Alguien ahí que me ayude? O la calculadora ahí, ¿cuánto es? Menos 1 sobre 9, menos 1 menos 1 sobre 36. ¿A cuánto es? A mí me dio 0.08, licenciado, pero no sé si es así, si está ¿Cuánto? correcto. ¿Cuánto le 0.08. dio? 0.08. Ok, lo necesito 33, fraccionario. 33. Lo necesito fraccionariamente. A, m- a mí me dio 1 sobre 12. 1 sobre 12. Ajá. ¿Sí? Ok. Permítanme que... Okay. ¿El 36 absorbe al 9? Sí. Entonces yo pongo 36. ¿Sí? 9 por 4, ¿cuánto es? 36. 36 entre 9 a 4. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, es anteriormente. Oh, lo borré todo. Es que me está fallando un poquito el... Ok. Y voy a poner solo la fórmula. ¿Sí? Base por altura entre 2. ¿Sí? Entonces, y tendríamos acá x entre 3. ¿Sí? Le di sin querer borrar y ya no aparece. ¿Sí? Entonces acá dividíamos x entre 6. ¿Sí? X entre 6. X entre 6, ¿verdad? Y acá pasábamos lo que era la altura. ¿Sí? Sale del vértice y se prolonga al otro lado como 90 grados. ¿Sí? Y teníamos que H, perdón, H, es que a veces cuesta escribir acá. H a qué va a ser igual. Teníamos a x al cuadrado sobre 9, ¿verdad? Menos x al cuadrado, ¿sí? Sobre 36.
¿sí? Entonces estábamos sacando el 9, perdón, 1 sobre 9 menos 1 sobre 36, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Teníamos en el denominador 36, el mínimo común múltiplo, 36 entre 9, esto es igual a 4, menos 1, ¿sí? Porque 36 entre 36 es a 1, 1 multiplicado por 1 me da 1, esto es igual a 3 entre 36, ¿sí? Tercera de 3 es 1 y tercera de 36, ¿cuánto es? 12, ¿sí? Por eso nos quedaba 1 sobre 12. Es decir, que en este caso, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de x al cuadrado sobre 12, ¿sí? La raíz cuadrada sobre 12, ¿sí? ¿Sí? El x al cuadrado lo saco de factor común, ¿sí? Por eso desarrollo esta parte, ¿sí? Y acá nos queda x sobre la raíz de 12, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el área del rectángulo, del triángulo? Esto va a ser igual a base, que en este caso, ¿cuánto vale la base? Es la que está en la parte de abajo, que era x entre 6, x entre 3, perdón, ¿sí? La base x entre 3, ¿sí? Multiplicado por la raíz de ¿quién? La altura, que en este caso ya la encontramos, la raíz cuadrada de 12, ¿sí? Dividido entre ¿quién? Entre 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos la longitud, ¿sí? Que vale L, ¿sí? Y la partimos en dos pedazos, ¿sí? Lo partimos en un pedazo, a todo esto le llamábamos X para construir un triángulo, ¿sí? Y a todo esto le llamamos XL menos X, que es lo que me queda, ¿sí? Pero acá nos dice que hay que hacer la longitud del cuadrado y la longitud del cable, ¿sí? Esto aquí está interviniendo la longitud del cable con, ¿sí? Todo esto x menos h me está diciendo la longitud del cuadrado. Pero ¿cómo voy a, qué nos dice un cuadrado? ¿Sí? Creo que tengo la parte, ¿sí? Aquí la tengo, ¿verdad? Pero la voy a borrar, ¿sí? Mejor la voy a dibujar para que se vea. Como yo tengo que x menos L menos X es la longitud que me ha quedado para diseñar un cuadrado, ¿sí? Pero como el cuadrado nos dice que todos los lados son iguales, ¿sí? ¿Cuánto vale cada lado de este cuadrado? Para formar de esta longitud que yo tengo L menos X, ¿cuánto tiene que valer para poder formar los lados de cada yo tengo L menos X, yo lo tengo que dividir entre 4. Entre 4 porque son 4 pedazos los que hay que dividir en cada lado. ¿Sí? X menos L, ¿sí? Dividido entre 4. ¿Sí? L menos X dividido entre 4. ¿Sí? Cada pedazo vale L menos X dividido entre 4. ¿Sí? ¿Cuánto es el área del cuadrado? Lo voy a llamar a C. Esto va a ser igual a ¿quién? A largo por ancho. En este lado, largo por ancho son iguales. ¿Sí? Es decir, me va a quedar L menos X, ¿sí? Sobre 4 multiplicado por ¿quién? Por nuevamente L menos X dividido entre 4. ¿Sí?
¿sí? Este es el área del cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es como que yo tenga L menos X elevado al cuadrado sobre 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Y este es el área del cuadrado, que tiene que ver con la longitud del cable y, y la parte que queda de, del pedazo que cortamos en dos, lo que era el alambre, perdón, que está jugando quién? La longitud del cuadrado, que en este caso es L menos X, y también está jugando lo que es la L del alambre de la longitud L. Y acá podemos desarrollar, ¿verdad? L menos X al cuadrado es igual a L al cuadrado menos 2L por X más X al cuadrado. Y esto se puede escribir de otra forma, ¿sí? Se puede escribir como L menos X dividido entre 4 y todo esto elevado al cuadrado, que ese es el área del cuadrado. Vean cómo se pueden construir figuras a través de un alambre de longitud L, ¿sí? En este caso le llamamos X a la parte que utilizamos para construir el triángulo. Podemos escoger este para construir el triángulo también o viceversa. Aquí podemos jugar de cualquier pedazo que podemos tomar del alambre de la longitud L, ¿sí? ¿Por qué la dividimos entre 4? Ah, porque el cuadrado consta de 4 lados, ¿sí? De 4 lados. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. Por eso cada lado vale L menos X dividido entre 4. Porque a sumar, ¿sí? Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, 4 veces un cuarto, me va a dar L menos X. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué manejar el símbolo algebraico? Porque cuando ustedes creen algoritmo, van a necesitar la fórmula. Por ejemplo, para encontrar el área de un triángulo, ustedes les piden la base y les pide la altura. Y poder hacer la fórmula, poder conocer la fórmula de forma como lo conoce, perdón, hacerle el algoritmo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. No sé si hay alguna pregunta con esto o avanzamos. Ok, vamos a continuar. Factorice completamente la expresión. Factorizar completamente, obtener, o es decir, obtener, ¿qué tienen en común los dos términos? ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos tenemos acá? Tenemos dos términos, ¿verdad? 8a a la cuarta multiplicado por b multiplicado por x al cubo menos 4a elevado al cubo por d al cuadrado multiplicado por x a la quinta. Yo puedo sacar factor común que tienen. De acá puedo sacar el 4, ¿sí? Porque con este 4 me va a servir. Acá puedo sacar a al cubo porque aquí está a al cubo. El b no tiene nada que ver con el otro término. El x al cubo, de acá puedo sacar x al cubo. ¿Sí? Y esto es lo que me queda, el primero. Yo puedo poner 4a al cubo multiplicado por b al cubo por 2a. ¿Sí? Este b es necesario ponerlo al otro lado también. Y este término que puedo sacar de factor común. 4a al cubo multiplicado por x por d al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Que ahora sí se puede saber que tienen en común los dos términos. Díganme que tienen en común ya estos dos términos, porque hay que descomponerlo de tal manera que se pueda factorizar. Si no, va a ser bien difícil sacar la factorización. ¿Qué tienen en común? 4a al cubo, Ajá. ¿Quién más? x al cubo, Excelente. Solamente eso, ¿verdad?
Sí, solo es. Excelente. ¿Sí? Eso es bien importante, descomponerlo. Si usted no lo descompone, va a tener problemas a la hora de factorizar. ¿Sí? Por lo tanto, si se aplica la ley distributiva y se extrae el mayor factor común, se tiene lo siguiente, el factor, ¿sí? Pero que tengan ambos, ¿verdad? Si no, se van a meter en problemas. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Lo del factor común lo tenemos acá. Y entre paréntesis ponemos lo que no tienen nada en común. En este caso sobraba 2ab y en este caso sobraba d al cuadrado por x al cuadrado. Y el signo menos que aparece. Y esa es la factorización, ¿sí? Esta es la factorización que nos queda. De esa forma es que podemos factorizar, ¿sí? Ver qué tienen en común los dos términos. En este caso teníamos un problema de dos términos, ¿sí? Veamos el siguiente. En los primeros dos términos podemos obtener qué tienen en común los primeros dos términos. ¿Cuántos términos tiene este? 4. ¿Cuánto esto qué tiene en común? Estos dos términos que tienen en común. 4b al cuadrado. Estos dos términos. No tienen el... ¿Qué tienen de factor común? ¿Qué tienen de igual? Esos dos términos. Ok, lo voy a poner diferente. Tal vez no, ok. Los dos términos ¿qué tienen en común los dos términos que voy a encerrar ahorita? ¿Qué tienen en común? Que el primer término está elevado al cuadrado. En común es que significa que tienen por igual los dos. ¿Qué tienen en común? La X. La X, ¿verdad? Estos dos, ¿qué tienen en común estos otros dos términos? La ¿Qué es Y. lo que la Y, verdad? Excelente. Entonces, solución, agrupamos y tienen X es factor de estos dos términos. Y el otro es el Y, que es factor de estos dos términos. ¿Por qué? Porque tienen a Y en común. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo factorizarlo. Me queda X, que es el factor, ¿sí? Pero acá, ¿qué voy a obtener? Factor común de estos dos términos. ¿Qué tienen en factor común ahora estos dos términos? Estos dos términos que tienen ahora en factor común. A al cuadrado menos 4b al cuadrado. Excelente, ¿sí? Volvemos a sacar factor común y lo que me queda es X menos Y, de lo que no tienen nada de factor común. Ahora, ¿qué puedo aplicar acá? ¿A qué es igual esto que está adentro? Puedo seguir factorizando nuevamente esto que está adentro. ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿A qué se parece? ¿A qué fórmula se parece esto? Ajá. ¿Se acuerdan cuando teníamos que a al cuadrado menos b al cuadrado, que es igual? ¿A qué es igual esto? A menos b, a menos p, multiplicado por ¿quién? Por a más b. ¿Qué era esto? Diferencia de cuadrado. ¿Sí? Y acá, ¿cómo puedo escribir el 4b al cuadrado? Lo puedo escribir como 2b al cuadrado. ¿Sí? Lo puedo escribir acá. Ahora sí, aquí yo puedo aplicar diferencia de cuadrado. ¿Y cómo me va a quedar? A menos 2b multiplicado por a más 2b. Diferencia de cuadrado para poder seguir siempre utilizando diferencia de cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Utilizando diferencia de cuadrado, a sigue siendo a, pero b es 2b en este caso. ¿Sí?
A menos B más A más B acá. En este caso es el B2B. Y esta está completamente factorizado, ¿sí? Veamos cómo llegamos de acá, ¿sí? Y llegamos acá a la factorización completamente. Tenemos que ir viendo qué tienen en común. Y volvemos a utilizar diferencia de cuadrado, fórmula de productos notables. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de factorizar? Eso es bien importante, ¿verdad? Ok. Con esto terminábamos lo que habíamos, nos hacía falta de la tutoría número 2, ¿sí? Siempre les digo a veces que me atraso y siempre les pido disculpas, pero ahorita creo que he ido un poquito rápido, ¿sí? Espero que se haya entendido, ¿verdad? Los problemas que hemos desarrollado, utilizando productos notables, factorizando y también pasar de lenguaje natural a lenguaje algebraico. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver ahora geometría, ¿sí? Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Y ahora vámonos a lo que es lo siguiente. Por favor, poner mucha atención del nuevo aviso que viene, ¿verdad? Esta parte corresponde ya a la tutoría de repaso número 3. Terminamos lo que era lo que nos habíamos quedado. Como les digo, el tiempo pasa bastante y a veces no me gusta el tiempo. Ahora vamos a comenzar la tutoría número 3, la tutoría de repaso número 3. Pero primero vamos a dar algunos avisos bien importantes. Por favor, pongan mucha atención. Importante. Los estudiantes hacer énfasis en que deben revisar constantemente los avisos, la mensajería de la plataforma y el correo electrónico. ¿Sí? Por favor, es bien importante que ustedes lo revisen. La ruta de aprendizaje para cada contenido también tienen que revisarlo. 2. Recalcar la importancia de asistir a las tutorías de repaso virtuales y las tutorías ordinarias virtuales. ¿Sí? Ahí, bueno, virtuales dice ahí, pero es virtuales. Error de dedo. Esta es una tutoría de repaso virtual. ¿Sí? 3. Recordar al estudiante que el examen 1 será el 2 de mayo del 2021 a las 10 a.m. Por eso esto es bien importante. Y los contenidos que se van a evaluar son los siguientes. Hasta ahorita hemos cubierto la unidad 1 y la unidad número 2. Con esta que acabamos de revisar ahorita. El primero unidad, los números reales, que va a venir un 30% aproximadamente de esa unidad. ¿Sí? La unidad 2 que se va a entrar en el examen, ¿sí? Va a ser elementos del álgebra en un 40% aproximadamente, lo que hemos estado viendo. La unidad número 3 es la que vamos a ver ahorita. Geometría y trigonometría, pero en esta parte del examen solo vamos a calificar, vamos a ver, el examen va a venir solo de geometría, que es un 30% aproximadamente. ¿Sí? Por favor, el primer paso, verificar si los estudiantes hayan leído el contenido de la división de polinomios de la unidad 2. Eso lo vamos a ver de repaso también en la tutoría, ¿sí? Siempre es bueno revisar los materiales que están en plataforma. Por favor, tienen que leerlos, ¿sí? Para que se le puedan ayudar al desarrollo de los ejercicios más fácilmente. Ok, repito, el primer examen es al 2 de mayo del 2021 a las 10 a.m. Y las unidades que se van a revisar son las primeras 3, los números reales, elementos de álgebra y geometría nada más, que vale un 30%. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto es bien importante que lo tomen en cuenta. No sé si hay alguna pregunta con respecto al examen. ¿Por qué les aviso desde ya? Porque de acá, ¿cuánto tenemos hoy? Creo que es
14 es ahora, ¿verdad? Sí, 14 es ahora. Sí. Ok, del 14, ¿cuántos días quedan para el 2 de mayo? Para que ustedes puedan revisar las tutorías de repaso, el material, todas esas cosas, ¿verdad? Tienen 15 días para comenzar a estudiar. Por eso ya les aviso de lo que va a venir el examen. Un 30% de la unidad 1, un 40% de la unidad número 2 y la unidad 3 solo se va a evaluar la geometría, no la trigonometría. ¿Correcto? ¿Sí? Por favor, revisar la pestaña de aviso, la mensajería de la plataforma y correo electrónico, porque el coordinador, el licenciado Saúl, siempre hay veces les manda unos mensajes, ¿verdad? Hay que estar atentos a eso. Lo otro es de que leer las rutas de aprendizaje. En cada contenido ahí les aparece una ruta de aprendizaje en PDF, qué es lo que van a estudiar en cada contenido, ¿sí? Ok, no sé si hay alguna pregunta y ahora comenzamos con la unidad número 3 que vamos a ver ahorita la parte de la geometría, ¿sí? Ok, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o si no, pues continuamos. Continuemos, Lico. Ok. Este problema es un poquito más pesadito, ¿verdad? Antes que entremos en este detalle, es de hablar de división de polinomio, ¿sí? Pero división de polinomio no es más que hacer la división, ¿sí? Hacer la división. Por ejemplo, cuando nosotros x, por ejemplo, x más 2x, por ejemplo, menos 2, esto lo dividimos entre x menos 1, por ejemplo, ¿sí? Dividir, esto es lo que nos está diciendo, división de polinomio, ¿sí? X al cuadrado entre x nos da x, ¿sí? Y comenzamos a hacer el desarrollo, ¿verdad? X por x al cuadrado, solo cambiamos de signo, ¿sí? Por ejemplo, x por menos 1 me va a dar menos x, pero entonces yo voy a poner acá más x, siempre le cambio el signo, ¿sí? Y comenzamos a hacer la simplificación. X al cuadrado menos x al cuadrado me da 0. 2x más x me da 3x, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Ahora, 3x entre x, ¿qué me va a quedar? 3, ¿sí? Entonces yo pongo acá más 3. Ahora digo 3 multiplicado por x, me va a dar 3x, pero como me da positivo, siempre le cambio el signo, ¿sí? 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Entonces acá me va a quedar más 3. Luego otra vez sumo 3x menos 3x, esto me da 0, menos 2 más 3, eso me da 1. A esto se le llama cociente, ¿sí? Como los números, los números reales que se ven, se llama cociente, y a esto se le llama, y lo que está aquí abajo se le llama el residuo, es lo que sobra, ¿sí? Esa es una parte de cómo hacer una división, ¿sí? Esto es bien importante que lo revisen en el material y cualquier pregunta me la hagan, ¿sí? Entonces, esa es la parte de hablar de división de polinomio, cómo poder dividir, ¿sí? Y ese es el proceso que se hace. Espero que eso se mire en bachillerato, ¿verdad? No sé en qué, bueno, división de polinomio creo que se mira hasta en octavo y noveno, algo así, ¿verdad? Pero a veces uno a los tiempos mira y entonces uno... Ok, este problema es bastante complicado, ¿sí? Este problema bien pesadito y nos dice encuentre el polinomio P de X. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Este polinomio P de X. ¿Y cómo es? No sé, y eso es lo que voy a encontrar. Solo me dicen algunas características. Ah, que el grado del polinomio, el grado absoluto de ese polinomio, ¿cómo es? 3. ¿Y cómo es el coeficiente principal? El coeficiente principal es 1. Y además me dice que cumpla
con que P de X es divisible por X menos 2. Cuando me dicen que P de X es divisible por X entre 2, esto lo que me está diciendo es algo bien importante, que cuando yo divido al polinomio P de X, que yo no lo conozco, lo divido entre X menos 2, el residuo es 0. ¿Sí? El residuo es 0. Eso es lo que me está diciendo. Lo voy a llamar al cociente como CX. ¿Sí? Es decir, que P de X, ¿sí?, es igual a ¿quién? A multiplicar X menos 2, ¿sí?, multiplicado por C de X, ¿sí?, más el residuo, que esto es 0, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos una división, por ejemplo, 6 entre 2? Un número multiplicado por 2 que me dé 6 era 3, ¿verdad? 3 por 2, 6, entonces 6 es 0. Entonces 6 se puede escribir como 6 se puede escribir como 2 multiplicado, un punto le voy a poner, multiplicado por 3, más el residuo que es 0. Y se cumplía, ¿sí? División de Euclides se llama esto en matemáticas. Entonces, eso es bien importante saberlo. Ahí en el material también hablan del teorema del factor. No sé si tienen el libro, solo les voy a decir en qué página están para que lo anoten. Vamos a ver el teorema del factor. El material siempre, dice, está en la página 40 del libro Matemática Básica con aplicaciones de Manuel Murillo, Alberto Soto, José Alfredo Araya. El factor, teorema del factor, está en la página 40, ahí lo pueden revisar, también está en el material, ¿sí? Eso por favor lo leen, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este problema es un poquito más pesado, este problema sí es pesadito que estamos viendo ahorita, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué me dice? Que el residuo es 0, es decir, que es un 0, ¿sí? Y también me dice que P de 0 es igual a 6 y que P de 1 es igual a menos 2. Esas son todas las hipótesis que me dan. Entonces yo lo primero que me voy a dar es el polinomio en general, ¿sí? Es el siguiente, solución, yo me doy un polinomio en general porque no sé quién es. Entonces yo lo pongo de esta forma. Yo solo sé que el grado absoluto es 3 y que el coeficiente principal es 1, ¿sí? Entonces tenemos este polinomio, ¿sí? Tenemos este polinomio que tenemos acá. Este es el polinomio que buscamos. Pero me dicen ¿por qué? Porque el grado absoluto es 3 y el coeficiente principal es 1. Entonces, ¿quién es cuánto? ¿A dónde voy a sustituir el 1 acá? ¿Quién es el coeficiente principal en esta fórmula general? Este es un polinomio arbitrario porque no lo conozco, pero quiero encontrarlo. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar las variables ¿verdad? Entonces, ese es nuestro objetivo, encontrar quién es A, B, C y D, pero el valor de A, ¿cuánto vale el valor de A según el problema que nos da? ¿Cómo le llamamos a este valor que el A multiplicado por X al cubo? ¿Cómo le llamamos a ese valor de A? ¿Cómo le llamamos a este? ¿Recuerdan? El grado absoluto mayor y a este, ¿cómo le llamamos? ¿Quién me ayuda? ¿Recuerdan cuando mirábamos el polinomio, el grado absoluto, el grado relativo, cuál es el coeficiente principal, cuántos términos tenía, cuál era el término independiente?
¿Recuerdan todo eso? ¿Cómo se llamaba al coeficiente del grado absoluto, del exponente del grado absoluto mayor de la variable x? Se llamaba, Coeficiente principal. ¿y qué del problema? ¿Cuánto dice que vale el coeficiente principal? El problema nos está diciendo cuánto vale el coeficiente principal. Perfecto, ¿verdad? Encuentre el polinomio P de X de grado 3. Como yo lo conozco, como no lo conozco el polinomio, lo pongo de forma arbitraria, de forma general. Con 1 como coeficiente principal. ¿Quién es este 1 coeficiente principal? ¿Quién es A entonces? ¿Cuánto vale A entonces? A vale 1 porque A es el coeficiente principal. Entonces, ¿cuántas variables nos faltan por conocer? El B, el C y el D. Y vamos en busca de eso. ¿Sí? Entonces nos dice, y esto es bien importante, ¿sí? Utilizamos la información dada del problema como el coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la variable con su mayor exponente, que es x al cubo. Esto quiere decir que a es igual a 1. Luego, nuestro polinomio toma la forma siguiente. Oh, ya encontramos el valor de a, ya nos estaba dando el problema. Ahora, la pregunta del millón es encontrar b, c y d, porque yo necesito encontrar el polinomio de grado 3. ¿Sí? Por eso yo me entretuve hablando de polinomios, cuál es el coeficiente principal, cuántos términos tenía, cuál era el término independiente, cuál era el grado absoluto, cuál era el grado relativo para cada término. Si recuerdan todo eso, pues excelente. ¿Sí? Por eso es bien importante todo lo que de lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué más nos dice el problema? Que se cumpla que P de X es divisible por X menos 2. ¿Qué me quiere decir eso? Esto. Ahora, si P de X es divisible por 2, lo que significa, esto es bien importante, mucho ojo en esto, que al evaluar P de 0, esto va a ser igual a X igual a 2 es igual a 0. ¿Y este teorema dónde está? En la página 40 del libro que le mencioné. Teorema del factor se llama. Un polinomio P de X tiene factor X menos C si y solo si P de C es igual a 0. En este caso C es 2. ¿Sí? Por favor, verifiquen ese teorema del factor. Revísenlo, por favor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Si no dicen, mire cuál libro es o cuál material está en plataforma, yo con mucho gusto les digo. Yo les digo que así se llama, pero ahí está el material. ¿Sí? Entonces P de 2 vale igual a 0. Entonces, este P de 2, es decir, que en este caso X es igual a 2. Y yo este P de 2 lo voy a evaluar acá. Y me va a salir una suma de variables. Y esto es lo que voy a obtener. ¿Sí? Al sustituir P, me va a quedar ¿qué? P de 2, ¿qué me va a quedar? Sustituimos 2 elevado al cubo, porque aquí estaba X elevado al cubo, más B multiplicado por 2, que X vale 2, elevado al cuadrado, más C multiplicado por X, pero como X vale 2, lo multiplicamos C multiplicado por 2, más D. Pero P de 0, P de 2, ¿a qué es igual? 0. Es decir, que aquí va a aparecer 0. ¿Ve? 0 es igual, porque P de 0 es igual, P de 2 es igual a 0. 2 al cubo, ¿cuánto es?
8. 2 al cubo es 8. 2 elevado al cuadrado es 4b. C multiplicado por 2 me va a quedar 2c más d. Y a este le voy a llamar ecuación 1. Vean cómo de las hipótesis, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Sí? Esto lo voy a borrar. Todo lo que está en amarillo ya lo utilizamos. Ahora vamos a utilizar quién es P de 0 es igual a 6 y P de 1 es igual a menos 2. Y de ahí van a salir las variables. Porque nos falta encontrar cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la primera ecuación. Ahora vamos. Por otro lado, P de 0 es igual a ¿quién? P de 0 es la otra parte que voy a utilizar. ¿Sí? P de 0 es igual a 6. Volvemos otra vez. ¿Quién es P de 0? Sustituimos otra vez en el polinomio. Me va a quedar 0 elevado al cubo, que es igual. ¿A qué es igual 0 elevado al cubo? Eso sigue siendo 0. 0 elevado al cuadrado, eso sigue siendo 0. 0 multiplicado por c, eso sigue siendo 0. Entonces al final, P de 0 ¿a qué es igual? A 6. Entonces solo me queda que 6 es igual a D. O sea que ya encontramos dos valores bien importantes. Ya encontramos que A es igual a 1 y que D es igual a ¿quién? A 6. ¿Cuáles son los coeficientes que me falta encontrar? El B y el C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Ahora bien, ¿qué me falta? A este le voy a llamar ecuación 2. Perdón, que no hemos visto la parte de geometría. Pensé que me hacía falta la división de polinomios. Después vamos a entrar a geometría. Pero el tiempo avanza rápido, ¿verdad? Ok. Ahora que nos sigamos de la hipótesis, que P de 1, vamos a la otra hipótesis, que P de 1 es igual a menos 2. 1, sustituimos nuevamente en el polinomio en general. 1 al cubo más 1 al cuadrado, que es igual a 1 por B, me va a quedar B, 1 por C, me va a quedar C, más D. Pero P de 1 es igual a ¿quién? A menos 2, ¿sí? Solo lo pongo abajo. Aquí me va a quedar 1 más B más C más D. Y a este le vamos a llamar ecuación 3. ¿Sí? ¿Cómo hemos utilizado las hipótesis? ¿Sí? Y ese teorema del factor es bien importante, que está en la página 40 del libro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Puedo sustituir D igual a C en este? Sí, claro, puedo. ¿Sí? Pero vamos a sustituir el 2 en 1. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Sí? 2 en 1, lo que sustituimos, ¿cuánto vale D? Y D es igual a 0, va a ser igual a 8 más 4B más 2C. Y en vez de D yo coloco C. ¿Sí? Y ahora sumo, ¿verdad? Los que tienen término independiente. 6 más 8, esto me da 14. 14 más 4B más 2C. ¿Sí? Y a este le vamos a llamar ecuación 4. ¿Por qué? Necesito encontrar a B y a C. ¿Sí? Nuevamente, sustituimos 2 en 3 y despejamos B. Pero vamos a sustituir 2 en 3. ¿Cuánto vale en el 2? D es igual a 6. Entonces acá, en vez de D, me va a aparecer 6. Y me va a quedar menos 2
esto es igual a 1 más P más C y más 6. Y de acá voy a despejar B. Entonces de acá me va a quedar menos 9 es igual a B más C. ¿Por qué? Porque el 1 lo paso al otro lado, me pasa a menos 1. Menos 1 y menos 2 me da menos 3. Y el 6, como está positivo, al otro lado va a pasar a negativo. Entonces me va a quedar menos 6 y menos 3 me va a quedar menos 9. Y de acá, ¿a quién voy a despejar? Voy a despejar la variable B. Esto implica, es lo que aparece en azul, y eso me queda que P es igual a B es igual a menos C y menos 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo despejo B y C, como está positivo, al otro lado va a pasar a negativo. No sé quién es la variable C, pero en ese caso el símbolo tenía positivo. Preguntas hasta ahorita. Es como establecer muchas ecuaciones, utilizar las hipótesis que tenemos del problema. Ahora a este le vamos a llamar 5. Y continuamos. 5 lo vamos a sustituir en 4 y despejamos C. 5 en 4. Es decir, que en vez de B acá, yo voy a colocar menos C y menos 9. Es decir, sustituir 5 en 4. No me parece, vamos a cambiar de color. De 5 en 4. ¿Sí? Eso es lo que teníamos. Al sustituir B, ¿sí? Como B, ¿a qué era igual? B era igual a menos C y menos 9. Ahora multiplico 4 por menos C, me va a quedar como menos 4C. Menos 36 más 14, ¿sí? Resolvemos. Por la propiedad distributiva, 4 multiplicado por menos C, me va a quedar menos 4C. Más por menos me va a quedar menos, y 4 por menos 6, 4 por 9, perdón, esto me va a quedar 36. Ahora digo, 14 menos 36, esto me va a quedar despejo C, ¿verdad? Ahorita, ¿sí? Se puede resolver automáticamente, ¿sí? Entonces el 14 lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar negativo. Se puede también resolver acá como yo lo estaba explicando anteriormente. El menos 36 lo paso al otro lado. Como está negativo, pasa al otro lado de la igualdad como positivo. Menos 4C más 2C, esto me va a quedar menos 2C. 36 menos 14, ¿a qué es igual? Menos 22. ¿Positivo o negativo? Negativo. Tenemos 36 menos 14 acá. Aquí sí le va a parecer negativo, pero si lo pasamos al otro lado lo va a convertir en positivo. Por eso que acá tenemos 36 menos 14. ¿Cuánto es 36 menos 14? 22 y sí es positivo. Y si es positivo, correcto. Muchas gracias. Entonces me queda 22. Ah, pero como el menos 2 está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Sí? 22 entre menos 2, ¿qué me va a quedar? Menos 11. Menos 11. Y ya encontramos el valor de menos 11. Es decir que, si por favor, ¿qué teníamos? Que A era igual a 1. ¿Sí? Que D era igual a ¿quién? A 6, ¿verdad? Y encontramos que C, ¿cuánto vale C? Menos 11. Ahora, ¿quién falta? Falta B, que no hemos encontrado. Ah, pero por la ecuación 5, ¿a qué eres? Le vamos a llamar C a esta valor C que hemos encontrado, que en este caso vale menos 11. Ahora, pero por la ecuación, sustituyendo 6 en 5, ¿cuál era la ecuación que teníamos en 5? ¿Sí? Era B, que era igual a ¿quién? A menos C, menos 9.
¿sí? Esto ya lo habíamos despejado en la diapositiva anterior. Ah, pero ¿cuánto vale C? C vale menos 11. Sustituimos, lo ponemos entre paréntesis porque el C es negativo. Menos por menos, esto me va a dar más, ¿sí? B es igual a 11 menos 9. 11 menos 9, ¿sí? Y 11 menos 9, esto es igual a menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya encontramos todas las variables de los coeficientes de cada término del polinomio. En este caso, A vale 1, B vale 2, ¿sí? C vale menos 11 y D vale 6. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar el polinomio de grado 3? Nos va a quedar el polinomio que andábamos buscando es este. Coeficiente 1, ¿cuánto valía B? 2, aquí está. ¿Cuánto valía C? Menos 11, aquí está. ¿Cuánto valía D? 6, ¿sí? Y ese era el polinomio que andábamos encontrando. Este estaba un poco difícil, ¿verdad? Porque hay que simultanear varias ecuaciones, igualdad de ecuaciones lineales. Y esto era lo que yo estaba encontrando, un polinomio que me llenara las características del ejercicio que me pedían. ¿Y cuál era ese ejercicio? El primero, si ustedes ven, lleva mucho proceso, ¿sí? ¿Sí? Lleva mucho proceso. Encuentre el polinomio P de X, eso es lo que encontramos, de grado 3 y de coeficiente 1, ¿sí? Aquí está el proceso. Ok, ahora, entonces con esto sí terminábamos. Me van a disculpar que me equivoqué, pero me faltaba la división de polinomio. Ok, ahora vamos a ver las partes de la geometría. Solo vamos a ver dos cosas bien importantes para poder finalizar lo que es la tutoría de repaso número 3. Pero no sé si hay alguna pregunta con este problema. O si no, pues continuamos. Este ejercicio es un poquito más pesadito, ¿verdad? Ese problema que hemos visto. Hoy vamos a hablar de geometría, ¿sí? Y tenemos la siguiente tabla. Geometría, ¿sí? Figuras geométricas. Dibujo, ¿qué es lo que tenemos acá? Una serie de puntos, ¿sí? Y acá tenemos la descripción. La marca más diminuta que se puede dibujar no tiene ubicación, longitud, anchura ni altura. ¿Cómo se le llama este en concepto? ¿Cómo se le llama? ¿Alguien que me pueda decir? Estamos en la unidad número 3 ahora. ¿Cómo le llamamos estos puntitos que están? ¿Cómo le llamamos a esto? Puntos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué característica tiene este punto? La marca más diminuta, la más pequeña que se puede dibujar, no tiene ubicación, longitud, anchura ni altura. ¿Cómo se le llama? Punto. ¿Sí? A estas, ¿cómo le vamos a llamar? Aquí está. ¿Qué nos dice esto? Solo con ver el dibujo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué son estas? ¿Qué son? Pueden ser... Ajá, sí, dígame. Líneas. Líneas. Aparte de líneas. ¿Recta? Rectas, correcto. Y nos dice la descripción, puede ser la imagen de un rayo luminoso o el filo de una regla, se extiende en dos sentidos, no comienza ni termina y sus puntos conservan la misma dirección. ¿Sí? Y se le llama rectas. Gracias.
a este bien importante. ¿Por qué? Este dibujo que está acá es el corte más delgado posible de una superficie. Una superficie es un objeto en el espacio, ¿sí? Es como que lo podemos ver así como que tengamos un pedazo no sé, de torta o no sé, queremos solo queremos una tajadita delgadita, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, no sé, de un estilo de pan, ¿sí? Y puede ser una pared, un piso, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se le llama a veces al piso, por ejemplo? Se le llama plano, ¿sí? Y esta es la figura, ¿verdad? Es el corte más delgado posible de una superficie y puede ser una pared, un piso, etcétera, o una hoja de papel bond, ¿sí? Y a este se le llama plano, ¿sí? Se le llama plano. Esto se le llama plano, ¿sí? Lástima que no hemos... hay una aplicación de matemática que se llama GeoGebra, no sé si la han escuchado. Es bien importante, ahí se pueden ver bien los planos, ¿verdad? Con respecto a 3 dimensiones, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Vamos a ver si tenemos tiempo para poder hacer algunas cosas en GeoGebra. Ok, ahora viene esto. Dice que esta figura tiene un punto y tiene una dirección. Tiene un punto de origen y se prolonga hacia el infinito en el otro extremo. Estamos conociendo la figura. A este se le conoce como semirrecta, ¿sí? Semirrecta. Tiene un punto de origen y se prolonga hacia el infinito en el otro extremo. Es decir, que tiene un origen y se va a una dirección. A esto se le llama semirrecta. Tenemos puntos, rectas, tenemos el plano, que es todo esto, ¿sí? ¿Sí? Preguntas hasta ahorita, solo estamos viendo los conceptos. Ahí está en el libro que se llama, parece que Geometría y Triángulo, parece que dice. ¿Preguntas? No, Lick. Ok. Entonces vamos a ver otras figuras, ¿sí? Recta cortada por 2 puntos. Es una recta y se corta como 2 puntos. A esto se le conoce como segmento de recta, ¿sí? Son 2 rectas que se desplazan en la misma dirección o tienen la misma distancia. A esto se le llama, cuando tenemos 2 rectas que tienen la misma distancia y se desplazan en una misma dirección, se le llama como paralelas, ¿sí? Paralelas se le llama. Rectas paralelas le llaman uno. Estas jamás se tocan, ¿sí? En cambio, esta tenemos una recta acá y tenemos otra acá acostado. Y que yo ya lo mencioné anteriormente cuando encontramos el área de un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Qué formaba? Este cuadrito de negro que ustedes ven acá, lo que nos está indicando, perdón, que el ángulo mide 90 grados, ¿sí? Son rectas que se cortan en un ángulo de 90 grados y eso se le llama perpendiculares, ¿sí? ¿Ve?
Se cortan en 90 grados las rectas. Y el último, que tenemos una serie de puntos, que eso le llamamos, en este caso, estamos inmersos en él. Es todo lo que nos rodea y es ilimitado. Y a esto se le llama como el espacio. Es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Es lo que nos rodea el espacio, ¿sí? Algunos denominan que el tiempo es otro espacio, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el tiempo perdón, no es el espacio, sino que el tiempo es como una otra variable, ¿sí? Que juega un papel bien importante con respecto a el proceso del ciclo que tenemos nosotros, que es el tiempo, ¿verdad? Que nosotros nacemos, crecemos y envejecemos y después morimos, ¿sí? Entonces esta serie de puntos se le llaman el espacio, ¿sí? Es lo que nos rodea. Aquí lo representan por rectas que están ubicadas de diferentes formas, pero que esto lo que nos forma es el espacio, ¿sí? Estos son los conceptos que tenemos que manejar. Esta es la parte de la geometría que estamos viendo ya de la unidad número 3. Y pues claro, el sábado vamos a continuar viendo más. Podemos ver más estos conceptos que son bien importantes, ¿sí? El sábado vamos a ver, perdón, la parte de la geometría que es bien importante. Definición de ángulo, solo para terminar. Un ángulo, ¿sí? Porque por cuestión de tiempo, un ángulo es la abertura que se genera entre la posición inicial y la posición final de una semirrecta. ¿Qué dijimos? ¿Cómo era la semirrecta? Ya lo vimos anteriormente. Semirrecta, aquí está abajo, semirrecta, ¿sí? Y eso es bien importante estar viendo esos conceptos. Cuando esta gira sobre uno de sus puntos extremos llamado vértice. Y vamos a ver lo que es la figura, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Sí, vamos a ver otro, perdón. Ok, acá vamos a ver, perdón. Ok, sí. Ok, el punto este le llamamos vértice. Aquí está la flechita, ¿verdad? De aquí comienza. A esta semirrecta se le va a llamar posición inicial y a esta otra recta posición final. ¿Por qué? Porque allí es donde termina lo que es la abertura del ángulo, la flechita, que este es el ángulo que nos determina. ¿Sí? Es decir, el ángulo es una abertura que se genera entre la posición inicial y la posición final de una semirrecta. ¿Sí? Porque el ángulo que nos determina es esto. Hay veces que le llaman ángulo, puede ser un ángulo de 45, no, es como de 22 grados por ahí así. ¿Sí? Los ángulos, ¿verdad? 22 grados, ¿sí? Entonces, esta es la forma de un ángulo, ¿sí? Y hay otra forma, ¿verdad? Vean que la posición inicial siempre empieza acá. Y el ángulo que se forma en este caso es donde termina la flechita. Y este es en este caso la posición final. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Posición inicial y este ángulo está a favor de las agujas del reloj. Este ángulo es negativo, ¿sí? Y llega otra vez a la posición final, que a la semirrecta de la posición final, ¿sí? Entonces, estos conceptos que hemos dado de la parte de la geometría, las figuras, ahora tenemos el ángulo, la definición de un ángulo,
¿Sí? Esta es la definición del ángulo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con cómo se forma un ángulo. Y aquí, con esto termino para poder, digamos, con esto termino con esta tutoría de repaso. Sí, hicieron falta muchas cosas, pero el sábado las vamos a ver. ¿Sí? Algunos, hablar de ángulo es bien importante. ¿Sí? Una letra mayúscula situada prácticamente en el vértice, ¿sí? Se le llama el ángulo A, ¿sí? Situada en el vértice. A este se le llama el ángulo A, ¿sí? O también una letra griega dentro del ángulo, el ángulo en este caso se le llama phi. Este símbolo griego se le llama phi. Este se le llama ángulo phi. O otros en geometría se le conocen las letras mayúsculas de manera que que quede en medio la letra situada en el vértice del ángulo. Como acá está B, entonces el ángulo se va a llamar ABC. Porque el ángulo que se forma está en B. Por eso dice las tres mayúsculas de manera que quede en medio la letra situada en el vértice del ángulo. Y como la letra situada en el vértice es el literal P. Con frecuencia, para sustituir la palabra ángulo se utiliza el símbolo este, pero este es el que menos se ocupa. El que se ocupa de veramente es este. El símbolo que se ocupa para formar ángulos es esta plequecita, para designar que es un ángulo. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos el ángulo ABC, por ejemplo, ¿sí? Este me está diciendo que el ángulo, me está hablando de este símbolo que me significa la abertura del ángulo B, ¿sí? Y esos son bien importantes. De esas tres formas se identifican lo que son los ángulos en una abertura entre una posición inicial y una posición final, ¿sí? Y después tenemos los ejemplos, ¿sí? Pero igual, eso lo vamos a ver el sábado, ¿sí? Ok, entonces, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá, ¿sí? Eh, no sé si hay preguntas con respecto al examen. Es el 2 de mayo a las 10 de la mañana. Se va a evaluar unidad 1, unidad 2 y la unidad 3, solo la parte de geometría que ya comenzamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Alguien que no sé si tiene alguna pregunta. O si no, pues continuamos lo que es el sábado con siempre geometría. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o si no, pues feliz noche a todos, ¿verdad? A Doris, Daisy, Turbin y Graviela. ¿Sí? Lick, Entonces yo nos tengo vamos una a... pregunta. Sí, correcto. Bueno, como los exámenes me imagino que los vamos a resolver, ¿verdad? Sí. Y la manera en cómo la vamos a resolver, ¿cómo sería? Bueno, porque, o sea, yo casi no puedo utilizar mucho la plataforma para hacer ejercicios así, como usted nos explicó, para cómo resolver en el foro, las ecuaciones, cómo utilizarlas. Entonces, no sé cómo se haría, para resolver los ejercicios y mandarlos o cómo. Ok, siempre a veces hay un archivo donde ustedes lo mandan como la tarea. Normalmente así se hacen los exámenes, pero en cualquier cosa yo les voy a decir, yo les voy a avisar, ¿sí? Si el coordinador de qué forma tira el examen. Es como cuando ustedes entregan una tarea en la plataforma. Ustedes van a descargar el examen, lo van a desarrollar, le van a tomar foto y lo van a subir en documento PDF. Esa es una forma, pero por cualquier cosa yo le voy a estar avisando, Gabriela, ¿sí?
Ah, vaya, está bien, Lick. Muchas gracias. Bueno, Bendiciones, cuídense y feliz noche. Feliz noche a todas, compañeras. bueno, gracias igualmente.